¿Qué tal, hermanos? Me da gusto estar con ustedes el día de hoy. La saluda la psicóloga Lorena Tiburcio y estamos aquí para continuar con nuestros seminarios de vida familiar. Y el día de hoy nos toca estudiar acerca de un tema muy importante y este se titula La crisis como una oportunidad para el desarrollo familiar. A cada uno de ustedes se les ha entregado un material. Algunos tienen un periódico, un acetato, un cartón o un foamy, y también algunos de ustedes tienen en sus manos un globo que tiene unas semillitas dentro. Vamos a inflar ese globo, cerrarlo y mantenerlo quieto. Cada uno de ustedes va a ir haciendo un sonido con ese elemento que tiene. Vamos a comenzar con los del periódico, lo van a agitar lentamente. Después los que tienen el acetato se van a unir a ellos. Posteriormente, aquellos que tienen el foamy o cartón le van a dar unos pequeños golpecitos con los dedos. Muy bien, ahora los que tienen el globo lo van a empezar a agitar. Que esas semillas empiecen a girar dentro del globo. ¿Pueden escuchar? Vamos a poner atención en lo que escuchamos. Pero cada vez lo vamos a ir haciendo con mayor intensidad. El ruido hagámoslo cada vez más grande. Muy bien, vamos a parar. ¿Este sonido a qué nos recuerda? Bueno, nos puede recordar una noche de tormenta, donde hay aire, hay gotas de lluvia y de repente la lluvia comienza a ser tan fuerte que ya no escuchamos gota a gota, sino que escuchamos ese torrencial agua caer del cielo. ¿Saben, hermanos? Estar dentro de una crisis es como estar dentro de una tormenta. Y no todas las tormentas son iguales. Algunas son más estruendosas, algunas son un poquito más tranquilas. Y cómo enfrentamos o cómo vivimos una tormenta tampoco va a ser igual. Cada uno de nosotros lo va a hacer de una forma distinta. La familia, a través de sus etapas de vida, se va a ver dentro de algunas crisis. Esto es inevitable y es mejor que lo sepamos para de esa manera prepararnos. Así como cuando se avisa que va a venir una tormenta, también hacemos nuestras preparaciones o nos preparamos para poder hacerle frente a ello. La familia es considerada un sistema. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay diferentes elementos. Cada uno de los miembros es un elemento. Y estos elementos tienen una relación entre ellos y también tienen una relación con factores externos o con elementos externos. De esta manera, cuando algo sucede con uno de los elementos, o en este caso con uno de los individuos, estas relaciones se ven afectadas y por lo tanto toda la familia se ve envuelta en algo que sucede. Cuando sucede alguna crisis, en lugar de querer buscar a el culpable, más bien resulta benéfico darnos cuenta de cómo están nuestras interacciones familiares y cómo mejorar esas interacciones puede ayudar a que el individuo mejore, se sienta bien o que la situación que está involucrando a toda la familia sea resuelta. Y cuando hablamos de crisis, no hablamos únicamente de forma negativa. La realidad es que cuando escuchamos la palabra crisis no necesariamente nos gusta. No decimos, quiero pasar por una crisis, porque la consideramos mala, como algo para sufrirse, ¿no? Pero la realidad es que el concepto de crisis no es algo malo. Más bien, el concepto está más cerca de entenderlo como un cambio crucial, significativo o determinante. Ok, entonces la crisis simplemente es un cambio. Y existe un psiquiatra llamado Frank Pittman que está se ha dedicado a estudiar mucho acerca de las crisis familiares. Y él nos dice que no es posible lograr ningún cambio sin crisis, que el cambio puede favorecer el mantenimiento y mejorar el funcionamiento de la familia. ¿Será que nosotros queremos que nuestra familia funcione y que nuestra familia se mantenga como una familia?
Yo creo que sí, y por eso ustedes están aquí tomando estos seminarios. Entonces, ¿cómo pensamos que algo es una crisis? ¿Cómo podemos catalogar a algo como una crisis? Bueno, hay tres cosas principales donde nosotros podemos encontrarnos y pensar en esto puede ser una crisis. Una de ellas es cuando se percibe una amenaza a las necesidades físicas o emocionales de alguno de los integrantes de la familia. Otra es cuando hay una pérdida significativa. Cuando perdemos algo importante en nuestras vidas, también lo podemos catalogar como crisis. Y otra de ellas es cuando aparece frente a nosotros un reto que sobrepasa las capacidades familiares. Es ahí donde decimos estamos atravesando una crisis. Cuando las personas atraviesan por estos momentos, regularmente su atención se centra en lo que está sucediendo, de manera que su visión se nubla y se limita a lo que a su familia o a ellos les está pasando. Y no se dan cuenta que en muchas ocasiones lo que les pasa es algo que también pasa a su alrededor, algo que pasa con otras familias que pueden estar en su entorno, ya sea en su vecindario, ya sea en su iglesia o en cualquier lugar. Y que de estas experiencias también es posible aprender. Entonces, no necesitamos evadir o evitar algunas de las crisis, pero sí necesitamos aprender a adaptarnos a ellas. Y es por eso también que vamos a estudiar hoy cuáles son las fases de las crisis. Vamos a ponernos a pensar cuál es, quizás si yo estoy o creo estar en una crisis, quizás en cuál fase estoy y cómo puedo sacar lo mejor de esa fase. Bien, la fase número 1 es la fase de shock o impacto agudo. Esto quiere decir que es el momento en el que el evento o si más bien un integrante de la familia se da cuenta de que algo está sucediendo. Algo de forma repentina llegó a su vida y empieza como a movilizarlos a todos. Entonces, se da cuenta de que la forma en la que habitualmente resuelve un problema le queda corto y quizás no encuentra cómo utilizar esa forma para resolver ese problema. Sí, primero lo sorprende porque llega de forma repentina y después evalúa y dice, no tengo los recursos necesarios. ¿Qué puede aparecer durante esta etapa? Bueno, durante esta primera fase de la crisis puede aparecer la ansiedad, la irritabilidad y también algunos malestares físicos. Estas son algunas formas en las que una persona puede mostrarse durante esta primera fase. La segunda fase es la fase de la incertidumbre. Como la persona evaluó que no tiene los recursos necesarios, suficientes, o que no sabe qué hacer con las cosas que están sucediendo, la tensión emocional aumenta. Y entonces lo que va a buscar ahora es escapar de la situación o simplemente descargarse emocionalmente. En este momento es cuando esta persona que identificó la crisis y las otras personas a su alrededor, en este caso los otros miembros de la familia, empiezan a tener algunas conductas apropiadas y algunas inapropiadas. Pueden retomar algunos viejos hábitos no saludables, como alguna adicción que se pensaba ya superada, o también retirarse o retraerse. En lugar de unirse a la familia, cada quien como tomar un lugar distante con tal de hacerle frente, entre comillas, a la situación, aunque en realidad lo que están haciendo es rehuirle, pero esto es porque la tensión emocional ha aumentado. Pero no todo es malo, también durante esta fase algunas personas empiezan aquí a buscar ayuda, empiezan a buscar soluciones o buscar, si ellos evalúan que no tienen lo suficiente, buscar en factores externos apoyo para su situación, ya sea recibir consejos, recibir un apoyo directo de parte de algún elemento externo a la familia, o planear y unirse para
entonces encontrar soluciones. Esto nos lleva entonces a la tercera fase, que es la fase de resolución. En ella, alguna de las tantas actividades o acciones que la familia llevó a cabo tiene un buen resultado. Aunque los primeros intentos quizás no hayan dado un buen resultado, llega el momento de encontrar algo que empieza a funcionar. Entonces, esta creatividad que la familia desarrolla para encontrar soluciones se pone en marcha. Y ahí es donde puede haber una unidad familiar. Todos trabajan para solucionar o para adaptarse a un periodo de crisis. Como hablaba hace algún momento de este psiquiatra Pittman, él ha propuesto que existen 4 tipos de crisis. Él nos dice que las crisis se pueden agrupar en estos tipos. Y me gustaría que ustedes pensaran si alguna de estas crisis es algo que ustedes están pasando o también es algo que a lo mejor alguien cercano a ustedes está pasando. De esta manera lo vamos a hacer más personal y este tema no se va a quedar solo en el aire, sino que va a ser algo que impacte nuestra vida de forma real. Si alguno de ustedes quiere comentar acerca de algún evento que les ha sucedido o cómo es que para ustedes eso fue una crisis, lo pueden hacer. Bien, el número 1, el tipo de crisis son las desgracias inesperadas. Estos son acontecimientos que no es posible predecir. Son aquellos que llegan de forma repentina y en su mayoría están relacionados con factores externos. Un ejemplo de ello es el fallecimiento de un miembro joven de la familia. También puede ser el diagnóstico de una enfermedad grave, algún accidente, un despido laboral que tampoco se esperaba o se veía venir, o un embarazo adolescente de uno de los hijos de la familia. En estas crisis, la familia lo que puede hacer es unir sus esfuerzos para poder adaptarse a esta nueva realidad, para adaptarse y poder acomodarse cada uno de ellos en alguna posición de manera que uniendo sus fuerzas la adaptación no les lleve más tiempo, sino que puedan sobrellevar a lo mejor un dolor como sería una pérdida o adaptarse a que uno de los miembros de la familia quizás no pueda realizar las actividades que solía hacer. Entonces, en lugar de buscar a un culpable o que no va a proporcionar solución al problema, es más importante unir esfuerzos para encontrar cómo adaptarse a ellas. La crisis número 2 es la crisis de desarrollo. A diferencia de la crisis anterior, esta crisis sí es previsible. De alguna manera hemos aprendido que estas cosas van a pasar. Y es también por esto que estas crisis son universales. Les pasan a todos o a la mayoría de las familias. Y son parte del desarrollo. Pasar y atravesar esas crisis de la mejor manera puede favorecer el desarrollo de cada miembro de la familia. ¿Qué tipo de crisis podrían ser estas? Bueno, puede ser el matrimonio, puede ser el nacimiento del primer hijo, también así como el nido vacío. Si nos damos cuenta, están relacionadas por factores biológicos y algunos de ellos también por factores sociales. Pero a medida que la familia se va desarrollando en sus etapas de vida, nos damos cuenta de que, como lo dije, es previsible. Sabemos que ese momento va a llegar. De manera que es importante superar de forma adecuada cada una de ellas, preparándonos cuando es posible, si se acerca o vemos que esa etapa, por ejemplo, del nido vacío está por llegar a nuestras vidas, poder ir haciendo los ajustes necesarios para que esa crisis que se va a vivir no se convierta en una catástrofe o en un dolor, sino en una oportunidad para el desarrollo. En estas crisis también podemos encontrar que algunas personas, cuando no quieren que la crisis suceda, tratan de retardarla o en otros casos se tratan de adelantar algunas cosas y es ahí donde comienzan los problemas.
aquellos hijos que se quieren ir de casa quizás a muy temprana edad, o aquellos por el contrario, padres que no quieren que sus hijos se vayan aunque estos ya sean mayores o incluso hayan ya formado sus familias. En este tipo de momentos es cuando comienzan los problemas en las crisis de desarrollo. Crisis número 3 son las crisis estructurales. Estas son recurrentes y suelen aparecer como cascada. Uno de los elementos o uno de los individuos de la familia es quien presenta la problemática, pero esto afecta al resto de los miembros de la familia. Se presenta la crisis o surge el problema estresor y de ese problema aparecen otro problema y otro problema que empieza a involucrar a toda la familia. Este tipo de crisis lo podemos ver, por ejemplo, en familias que tienen un miembro delincuente, un miembro alcohólico, un miembro violento, entre otros. Podemos saber que aunque el problema inicial comienza en una persona, se pueden ver más problemas en la familia que inician de ahí, pero comienzan a reproducirse en todos ellos. Crisis número 4, la crisis de desvalijamiento. Esta crisis aparece cuando la familia no posee los recursos necesarios para hacerle frente a una situación. Entonces depende de factores externos, muchas veces de apoyo social para poder sobrellevar algunas situaciones. El ejemplo de esto son familias que dependen de recursos sociales porque tienen miembros en su familia que son dependientes o no funcionales debido a una enfermedad médica, una enfermedad física o una enfermedad mental. Entonces la familia no puede hacerse cargo de una situación y necesita apoyo externo. Esas son las crisis de desvalijamiento. Muy bien, y ahora que hemos visto las crisis nos podemos preguntar, ¿y qué hacemos con las crisis? ¿Cómo podemos mejorar nuestra familia o qué puede hacer nuestra familia para el momento de enfrentarnos a una crisis, poder salir victoriosos y desarrollarnos cada uno de nosotros? Pues bien, las familias no son iguales, ¿verdad? Cada familia es especial, cada familia es particular. Y aunque vamos a compartir entre todos, a lo mejor nuestra familia con la familia de los vecinos o la familia de algún otro conocido, vamos a compartir características comunes, también cada familia tiene su propia historia. Y entonces esto hace que no exista una receta universal o una receta mágica para hacerle frente a una crisis. Más bien podemos enlistar algunas características de aquellas familias que son altamente eficaces, que cuando atraviesan una crisis pueden sacar lo mejor de ella y salir fortalecidos, salir con desarrollo de esa situación en la que se han encontrado. Así es que si ustedes quieren saber cuáles son esas características, vamos a seguir aquí juntos para poder conocerlas. Y también quizás ustedes puedan evaluar y decir, bueno, creo que en nuestra familia tenemos estas características, pero nos faltan estas otras a desarrollar. Y podemos comenzar desde ahora. No tenemos que esperar hasta ya estar en una crisis para hacer esto. Podemos empezar hoy. ¿Cuáles son estas pautas generales de una familia efectiva o una familia altamente efectiva al momento de afrontar una crisis? La primera es que estas personas o esta familia es capaz de negociar entre sus integrantes. Eso quiere decir que no solamente hay una voz de autoridad, no es solamente el papá o la mamá que únicamente ellos toman la decisión, ellos evalúan solos la situación, sino que más bien dan la oportunidad para que cada una de las personas integrantes de la familia pueda aportar sus opiniones y puedan escucharse unos a otros y llegar a acuerdos y tomar decisiones. Otra de las características es que tienen un cumplimiento y flexibilidad en los roles. ¿Qué significa esto? Bueno, la parte de cumplimiento significa que cada uno de nosotros
que tiene un rol establecido dentro de la familia, lo pueda cumplir, pueda mantenerse siendo responsable de cumplir ese rol. Pero la parte de flexibilidad nos dice que si en algún momento, quizás por enfermedad, porque algún familiar tuvo que salir o estar más lejos del núcleo familiar, o por alguna razón, ese rol no se está cumpliendo, otro de los elementos de la familia, otro individuo en la familia, pueda tomar ese rol y pueda también como llenar ese espacio, ¿no? Cumplir o suplir esa necesidad que se está viendo de la familia. Y al mismo tiempo, cuando la persona que cumplía ese rol vuelve o se reintegra de alguna manera, poder volverlo a soltar. Entonces no se hace una competencia, sino que cada quien sabe qué rol tiene en la familia, pero también saben que si alguno falta, todos podemos colaborar o podemos suplir ese rol. El número 3, límites y reglas flexibles. Es importante que se sepa cuáles son nuestros límites dentro de la familia y en los subsistemas. ¿Cuáles son los subsistemas de la familia? Bueno, el sistema conyugal, que es entre los esposos, el sistema parental entre los padres y los hijos, y el sistema filial, que es entre los hijos, o sea, entre los hermanos. Cada sistema, que es el sistema familiar, y cada subsistema pueda saber cómo son los límites o son las reglas de convivencia entre cada uno de ellos. Y también cómo nos relacionamos con sistemas externos. Estos sistemas externos son como la familia materna, la familia paterna o amigos en la sociedad. Cómo nos relacionamos y también que estos límites y reglas sean flexibles, porque quizás hay reglas o límites que van a ir cambiando de acuerdo a la etapa de desarrollo de los integrantes. No van a permanecer estáticos a lo largo del tiempo. La siguiente pauta es comunicación clara y directa, en la cual la familia tiene la libertad, cada uno de ellos sintiéndose con la apertura total para poder comunicar lo que siente, lo que piensa con respecto a algo y también los sentimientos que tiene ante las crisis. En situaciones, por ejemplo, de pérdidas significativas en la que alguno de los familiares fallece, a veces la familia que no mantiene en silencio, se mantienen callados sus sentimientos, cree que es la forma más saludable de hacerle frente a esa crisis. Pero se ha descubierto que cuando los miembros de la familia son capaces de hablar acerca de lo que sienten en esa pérdida, es más fácil poder sobrellevar el duelo. Es más fácil que encuentren formas de adaptarse a esa nueva realidad. Entonces es muy importante que cada uno tenga comunicación clara y directa. Estructuras bien establecidas. Esto también es importante. Al principio, los padres, cuando los hijos son pequeños, los padres tienen esta autoridad mayor o este control mayor sobre las decisiones y acciones de los hijos. Pero a la medida que los hijos van creciendo, esta relación se vuelve un tanto más simétrica. Quiere decir que los padres se van adaptando a relacionarse con sus hijos de acuerdo a la etapa del desarrollo. Y no tratan a sus hijos adolescentes como si fueran adultos o a sus hijos adultos como si aún fueran niñitos, sino que la relación y la comunicación, la toma de decisiones y acuerdos va cambiando y se va adaptando de acuerdo también a la madurez que los hijos van creando. Número 6. Satisfacción con el matrimonio y la familia. Aquellas familias que están satisfechas con la relación que mantienen, tienen un buen concepto acerca de su matrimonio, acerca de sus padres, acerca de sus hijos, que han creado esta imagen positiva acerca de su familia, tienen más probabilidades de hacerle frente a una crisis y salir victoriosos de ella. Por el contrario, si su pensamiento es negativo acerca de su familia, lo que va a pasar al momento de enfrentar su crisis es que van a creer muy poco en ellos
Incluso pueden venir estos pensamientos de no vamos a poder, esto nos va a destruir, no tenemos lo suficiente, o si de por sí ya estábamos mal, esto va a acabar con nosotros. Así es que es importante que creemos desde antes un buen concepto acerca de nuestra familia. Mis hermanos, en la Biblia también podemos encontrar recomendaciones y ejemplos de qué hacer ante una crisis. Y la número 1 la podemos encontrar en el Salmo 27:7. Y esta es la dependencia a Dios. En medio de las dificultades que atravesamos, en medio de las tormentas de nuestra vida, tenemos que recordar siempre quién está en nuestra barca. En nuestra barca está Dios y Él nos está acompañando en medio de lo que sea que estemos atravesando. Dependamos de Él. ¿Qué más podemos aprender acerca de la Biblia? Ustedes deben conocer este texto que podemos encontrar en Eclesiastés 3:1 y al 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Esto nos dice que debemos aceptar las etapas del desarrollo. Todo tiene su tiempo. Y también habrá momentos de crisis, tiempos de crisis y tiempos de no estar en crisis. Tiempos de atravesar diferentes etapas en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro matrimonio, en la vida familiar vamos a atravesar por etapas. No siempre va a ser lo mismo, pero vamos a ir adaptándonos a cada una de ellas. También podemos aprender en la Biblia a estar abiertos a recibir ayuda. En 1 de Pedro 3:8 se nos recomienda: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Tenemos que desarrollar la disposición a recibir ayuda. A veces recibir algún consejo de alguna persona madura, recibir dirección y también, si fuera necesario, recibir apoyo profesional. Tenemos la bendición de estar en una comunidad de fe, en la cual tenemos la oportunidad, a lo mejor a un matrimonio joven, de conocer a un matrimonio de más tiempo, de más experiencia. Y sus propios errores que sin duda cometieron pueden ayudar para guiar a los más jóvenes. También algunas familias que están atravesando por una crisis, al compartir y saber que otros también están pasando por algo similar, pueden sentirse reconfortadas y pueden dejar de sentir esto de solo a mí me pasan estas cosas. Y de esa manera compartir a lo mejor formas en las cuales podemos solucionar o que a unos nos sirven para adaptarnos mejor a ciertas situaciones. Y un último punto, usar los propios recursos y no quedarse inactivos. Si ustedes recuerdan la historia de la viuda y el aceite, en esta historia se nos recalca una receta muy especial y no tiene que ver necesariamente con el aceite, pero en esta receta nos muestra cómo la viuda utilizó sus recursos. ¿Qué era lo que tenía ella? Tenía solo un poco de aceite y tenía unos hijos que podían ir a conseguir más vasijas. Ella utilizó sus recursos para enfrentar una crisis familiar, pero no estaba sola, también estaba el poder divino de su lado. Y lo que ella no podía hacer, que era multiplicar el aceite, Dios lo hizo. Entonces, recordamos esta receta especial y que no es mágica, pero es 100% efectiva. Y que es los recursos humanos más el poder divino igual a el éxito o a la solución. De esta manera nosotros podemos hacerle frente a nuestras crisis. Hermanos, vivimos en un mundo de pecado, en un mundo que aún no es perfecto. Esperamos que en poco tiempo, ¿verdad?, lleguemos a esa nueva realidad en la cual todo sea perfección.
Pero mientras estemos en esta tierra debemos recordar que vamos a atravesar por crisis. Nuestra vida se va a ver desafiada y se va a ver atravesando por dolor o también por desafíos que necesitamos superar. Pero estos desafíos pueden favorecer para que nuestra familia se una más, para que nuestra familia se haga más fuerte, para que nuestra familia sea un ejemplo a la sociedad, para que nuestra familia tenga un desarrollo. Utilicemos nuestras crisis para desarrollarnos como familia, que podamos crecer con la ayuda de Dios a través de ellas. Se les va a repartir a continuación un cuestionario. Este cuestionario se llama cuestionario de afrontamiento del estrés. En él, cada uno de ustedes, más bien por pareja, lo van a ir contestando y van a localizar qué tanto utilizan estos tipos de afrontamiento. La pregunta inicial es ¿cómo se han comportado habitualmente en situaciones de estrés? Y tiene una escala entre el 0 y el 4. Ustedes van a ir marcando. Al finalizar de este cuestionario, ustedes van a hacer la suma de varios puntos y se van a dar cuenta cuál es el tipo de afrontamiento que ustedes están utilizando como familia cuando atraviesan una crisis. Los tipos de afrontamiento que vamos a poder encontrar son focalizando en la solución del problema, autofocalización negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social y religión. A lo mejor ustedes se dan cuenta de que hay una forma en la que estamos afrontando, pero no es la que quisiéramos o nos gustaría empezar a utilizar otra. Bueno, este es el momento de empezar a hacer planes para poder hacerlo. Y quizás encontramos que ya estamos utilizando una forma en que nos gusta. Sigamos así. Sea la respuesta que encontremos, utilicémosla de mejor manera para el desarrollo de nuestra familia. Que Dios nos bendiga y que siga fortaleciendo cada uno de nuestros hogares.